Hermanos, vayamos brevemente al libro de Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Vamos a enfatizar no solamente un versículo, sino una idea dentro de un versículo. Sin embargo, hermanos, quiero que leamos delante del Señor, y así como lo hacemos siempre, procurando reverencia delante del Señor. Vamos a dar lectura entonces del verso 18 al 25 y luego nos enfocamos en un verso. Dice así el Salmo, Isaías capítulo 52, versículo 18 al 25. Disculpen, hermanos, 42, digo bien, gracias. Isaías 42, versículo 18 al 25. Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta es la porción entonces de la escritura para esta tarde. Y quise leer, hermanos, del verso 18 a 25 para que esto ya nos sirva de contexto. Recordarán ustedes todo lo ocurrido en los días del profeta Isaías y posterior ya a eso en los días de Jeremías y el exilio, y que Israel primeramente y luego Judá corrieron también la misma suerte por esto que se vio aquí, hermanos, por no atender a su ley. Este sermón es una continuación del anterior. Seguimos, hermanos, con los atributos de la ley de Jehová, los atributos de la ley del Señor. Habíamos visto que ella es divina, habla del carácter o del ser mismo de Dios. Ya hablábamos de sus implicancias, veíamos también que la ley es santa, veíamos que ella es universal, es imperativa, veíamos que es buena. Y para esta tarde, hermanos, vamos a continuar. Ella es una, es perfecta, es inmutable, es eterna y es espiritual. Y vamos a avanzar en cada una de estas cualidades o perfecciones de la ley del Señor. Entendiendo, hermano, que estos son sermones temáticos, no significa que no va a ser expositivo. Debemos de exponer el versículo en su contexto, de manera cristocéntrica también, pasando siempre por la cruz, haciendo hincapié en la necesidad del hombre, que es el arrepentimiento, etc. Eso debe estar siempre en la exposición de la Santa Escritura. Sin embargo, son sermones temáticos. Y yo aprovecho también, hermanos, a que son sermones temáticos, y en el sentido de que traigo textos diferentes a la ocasión anterior, que era Oseas 8:12. ¿Se acuerdan cuando el Señor hablaba de que escribió las grandezas de la ley? Pero ellos tuvieron como algo extraño, desconocieron, dice el profeta Oseas. Y sabemos cómo el profeta Oseas habla de que esa es la causa de la perdición, de la ignorancia, el desconocimiento de la ley. Y bueno, esta tarde, hermanos, quise no traer el mismo texto de Oseas, sino este pasaje de Isaías 42, me refiero al verso 21, que dice que Jehová se complació por amor de su justicia, y la idea central es esta, en magnificar la ley y engrandecerla. Magnifica la ley
la engrandece, la exalta. Que el Señor quiso hacer eso. En otras versiones dice, porque Él es un Dios justo y salvador. En esta expresión que es por amor de su justicia, Él es un Dios justo y salvador. Pero el punto o el énfasis que quiero, hermanos, hacer es que a Él le plació esto y nosotros debemos de hacer lo que a Él le place también y procurar siempre hacer lo que a Dios le place para agradar al Señor. Y si a Él le complació magnificar su ley, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Y el verso 24 decía que no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Qué notable, hermano, y qué contradictorio eso. Pero en fin, vamos a procurar, y para eso son estas consideraciones de los atributos de la ley del Señor, para ver las grandezas de la ley, para que nosotros podamos comprender algo de lo magnífico, de lo grandioso de sus estatutos. Y pasa, hermanos, que nosotros podemos saber mucho de nuestra relación con el Señor. No hace falta necesariamente esperar a aquel gran día. No debería ser una sorpresa para nosotros quienes tenemos las Escrituras. Saber sobre nuestra relación con Dios, examinando nuestra relación con su ley. Esto es proporcional de manera directa. Y no debemos conformarnos nosotros con saber acerca de nuestro estado o de nuestra relación con el Señor. La finalidad no es simplemente saber, la finalidad es mejorar nuestra relación con Dios. Mejorar nuestra relación con su ley, entonces, traducido esto. Mejoramos nuestra comprensión de los atributos de la ley del Señor y vamos a conocer al Dios verdadero de manera más genuina. Así como Job, quien al final, en el libro de Job vemos, hermanos, el testimonio de este hombre que era perfecto en su generación, íntegro, recto. Y ya no conocía de oídas nada más al finalizar el libro. Conoció al Señor de una manera experiencial. Hermano, y eso va a ser imposible si nosotros no conocemos en su Escritura. Y luego vivimos nuestra vida de manera experiencial, nuestra vida cristiana. Entonces, hermano, no se trata solamente de saber acerca de nuestra relación con la ley para saber nuestra relación con el Señor, sino, hermanos, el fin principal en cuanto a esto es mejorar esa relación con el Señor, mejorando nuestra relación con su ley. En otras palabras, hermanos, mejorando nuestros caminos, creciendo en amistad con Dios, confirmando o asegurando nuestro llamado, de nuestra vocación, viviendo verdaderamente nuestra adopción. Fíjense cómo estamos citando doctrinas, viviendo verdaderamente nuestra adopción como hijos amados y obedientes. Que el Señor nos guíe, hermanos, en esto, para que no ocurra lo que leíamos en el versículo 24 de Isaías. Vayamos, hermano, al siguiente atributo. Sería el sexto, en el orden del primero de esta tarde. Y es que la ley es una. La ley una es. Y es cierto, hermanos, que la ley, o en la ley hay mandamientos. Podemos hablar entonces nosotros también de las leyes en plural. Sin embargo, hermanos, debemos tener en cuenta, y muy en cuenta, que la ley es una. Y que cualquiera que guarda, o se jacta al menos de guardar toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Santiago 2:10. Basta con quebrantar un solo mandamiento para ser culpable de todos ellos. Eso es debido a justamente a la unidad como un todo. Y también que el incumplimiento de una obligación, entonces, hermanos, apareja el incumplimiento de las demás leyes. La unidad que hay entre los 10 mandamientos, entonces, hermanos, hace que la transgresión de un solo mandamiento produzca un efecto semejante al de las piezas de dominó, en donde
como ustedes saben, cae una pieza y eso desencadena en la caída de todas las demás piezas. Basta con quebrantar un solo mandamiento. Eso es lo que dice Santiago. Se hace culpable de todos. La ley es un cuerpo legal. Basta con quebrantar un mandamiento y se rompe la ley. Se quiebra la relación con Dios. Basta con quebrantar un mandamiento y la criatura es declarada culpable, rebelde, en rebelión. Veamos cómo esto ocurre. Recordemos, hermanos, que los mandamientos contienen, primeramente, nuestras obligaciones con relación al culto debido a Dios, por un lado. Y, por otro lado, también tenemos los deberes hacia los hombres. Decimos que esta ley es una, a pesar de que podamos distinguirla así en estas dos esferas, si podemos decir, o ámbitos de obligación. Pero, hermanos, al ser la ley una, la pregunta que me hago y que les transmito a ustedes es, ¿cómo creen que ve Dios a una persona que procura el bien ajeno de manera desinteresada? Mediten en este caso. Una persona que procura el bien ajeno de manera desinteresada, aún a costa del interés propio. Muy altruista, un filántropo, una persona, cualquiera diría que es muy bueno. Hay gente así en el mundo y que no son creyentes. Pero, aquí la salvedad, que al mismo tiempo rechaza a Dios, rechazando a Jesucristo el Señor. ¿Cómo puede Dios agradarse de eso? Complacerse de eso. ¿Será que esa es obediencia realmente? ¿Acaso no ocurre lo que dice Santiago, que quebrantó mandamiento que tiene que ver con el deber hacia las criaturas, pero eso automáticamente le convierte en transgresor de toda la ley? ¿Cómo puede alguien amar a su semejante y aborrecer a Dios, siendo que fuimos creados a su imagen? Es así, hermanos, que la religión nos habla mucho acerca de las criaturas. No tener al Dios vivo y verdadero, no tener el culto verdadero, hermanos, nos habla de la maldad de las criaturas. Detrás de cada idólatra o cada criatura que no adora al Dios verdadero, hay un mundo de maldad, un infierno entero. Esa obediencia, entre comillas, esa obediencia, no solamente es diabólica, engañosa, vana e inútil, es también ridícula y por sobre todo muy ofensiva si hablamos de esa obediencia. Debido a que la ley es una y hay una relación entre ellas. En realidad para nada es obediencia. Hacer el bien, entre comillas, a las criaturas, mientras que se hace mal al hacedor, es en el mejor de los casos idolatría de la más grosera. Se ha desechado al Creador y se ha exaltado a una criatura. En realidad hay idolatría y un aborrecimiento hacia las criaturas también, al privarlas del mayor bien o bien supremo, y es conocer a su Creador y estar en amistad y en comunión con Él. ¿Cómo podemos hablar de amor al prójimo privando a las criaturas del máximo bien? Y el fin principal de las criaturas es conocer a su Señor, glorificarle, y en esa exaltación y atribución de gloria disfrutar de Él por toda la eternidad. Pero bueno, hermanos, solamente para procurar mostrar de cómo ocurre que unos mandamientos se relacionan con otros, pero podemos ponerlo a la inversa también. Pasa lo mismo cuando se pretende ser un verdadero adorador. Ahora ponemos el ejemplo contrario. Guardando las formas, mientras se desatienden los mandamientos con relación al bien que le debemos a los demás. Esa conducta también nos convierte, o nos convertiría, o convierte a cualquier criatura en hacedores de maldad.
en profanadores de la adoración. El Señor dice sobre esto: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y lo que quiero es extraer el principio, hermanos, de ahí, que tiene que ver con los mandamientos en relación a nuestros semejantes y lo que el Señor requiere. No podemos pretender cumplir algunas leyes porque estaríamos quebrantando las otras, porque el Señor requiere unas de ellas. Yo me pregunto, hermano, ¿de qué servirá una sociedad conservadora pero idólatra? O sea, que guarda unos aspectos de la ley, pero no el culto verdadero y debido al Señor. ¿Aprovechará a las almas que acepten una ética cristiana rechazando a Cristo, quien aparte de ser Dios es también verdadero hombre? ¿O cómo se puede hablar del amor al prójimo mientras se aborrece al Hijo del Hombre, quien siendo el Verbo es también el ser humano más perfecto que jamás haya existido? Verdadero Dios y verdadero hombre, y aborrecen al Señor. ¿Y cómo pueden amar a sus semejantes? Es una contradicción sin fin, en síntesis. Lo cierto y lo concreto, hermano, es que la ley es una. Nuestras obligaciones para con el Señor son requeridas y también las obligaciones para con los hombres. No se puede pretender cumplir algunas leyes porque estaríamos quebrantando todas ellas. La segregación o división, sería eso, de la ley moral, entonces, hermanos, no es una opción. Son los 10, no 9 mandamientos, y menos 11. Son los 10 mandamientos. Estos mandamientos no deben ser divididos en el sentido de ser discriminados para su elección de cuáles hemos de guardar y cuáles no. Ya podemos notar el error no menor del dispensacionalismo y del entendimiento evangélico contemporáneo que no guarda el día de reposo. Ya en el principio, hermanos, se pudo observar esta unidad de la ley, que nos muestra que una transgresión nos lleva a quebrantar nuestra relación con el Señor. Adán quebrantó un solo mandamiento. Y si uno se pone a examinar, hermanos, recuerden, el libro de Génesis no es una poesía, es un libro literal, así como Jesucristo no comió y la tentación, la serpiente antigua le dijo, Satanás le dijo al Señor que convierta esa piedra en pan. El literal era piedra y tenía que convertirlo en pan. Es literal eso. Así también ocurrió en el Edén. Es literal. No es que ahí estaba apuntando a algún tipo de pecado oculto. No, eran esos. Había frutos en el huerto y de todo árbol podía comer, menos de uno. Y bueno, uno pudiera pensar y pudiera parecer a los ojos de alguno que era un mandamiento pequeño. Era un mandamiento pequeño. Hermanos, trajo la ruina total. Quebrantó toda la ley. Lo cierto es que Adán, hermanos, quebró la ley como un todo y se hizo culpable de todos los mandamientos. Nosotros nacemos en Adán y no somos un poco malos o un poco culpables. Somos absoluta y completamente culpables. Y fue justamente debido a que la ley uno es que Moisés dijo en Deuteronomio 28:15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, miren, y aquí esto es interesante, para procurar, aquí se ve, hermanos, el anhelo que debe estar en un corazón nuevo, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Es necesario guardarlo como una unidad, no se puede romper este cuerpo legal. Estaríamos dividiendo al Señor. Así dijo Moisés, o acontecerá que si no oyeres para, dice, procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, una opción, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Y bueno, hermanos, ser selectivo, entonces, en los mandamientos del Señor, es ser selectivo en cuanto a Dios. Es elegir un Dios que nos convenga. Es ese mínimamente el problema en el que vamos a ser conducidos si es que no consideramos la ley como una unidad y que no puede ser dividida, no puede ser rechazada ninguna de ellas. Es como pretender amoldar a Dios. Es hacernos finalmente un ídolo con una ley acomodada a nuestra conveniencia. Es también tergiversar su imagen santa. La ley, hermanos, como una unidad, como una ley entera, no permite la distinción entre muchos y pocos pecados, ni entre pecados graves y leves, a pesar de que se pudieran hacer esas distinciones. Pero en este sentido, hermanos, de quebrantar el pacto, de quebrantar la ley, de ofender al Señor, hermanos, no hay diferencia. Un pecado, una transgresión, una imperfección nos excluye de la presencia y de la gloria del Señor. Y así ocurrió en el principio. Basta una sola desobediencia. Esto es lo que nos muestra la unidad, hermanos, que basta una sola desobediencia para ser culpables de ir en contra de la voluntad de Dios. Basta un solo pecado para ser acusados con justicia, de rebelión. La unidad inquebrantable que hay en la ley del Señor nos ayuda también, hermanos, mostrándonos entonces que hemos pecado y que aún en nosotros mora el mal. Evidente y obviamente no como antes, porque somos nuevas criaturas, pero aún hay el remanente de pecado del cual el Señor nos librará absoluta y completamente. Por más que equivocadamente pensemos que es pequeño nuestro pecado, pudiéramos pensar eso, ofender en un punto, hermanos, nos hace culpables de toda la ley. Nuestra esperanza siempre está en el perdón de todos nuestros pecados y en que el Señor nos dio un corazón que quiere obedecer. Pero todavía hallamos esta ley en nuestros miembros. Y tiene que ver con esta doctrina, hermanos, del pecado. Y la ley nos muestra esta verdad y la necesidad que tenemos del Señor. La ley como una unidad entonces nos guía al arrepentimiento. Y eso nos lleva al siguiente atributo, hermanos, que la ley de Dios es perfecta, al punto, hermanos, que convierte el alma, dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es que estos atributos, hermanos, de alguna manera se relacionan unos con otros. Yendo al diccionario de Strong sobre esta palabra perfecta y también convierte, cuando dice convierte el alma, es interesante, hermanos, las palabras, los sinónimos que tiene, dice convertir, cambiar, enderezar, girar, levantar, llamar, reflexionar, regresar, restablecer, retractar, retraer, restituir, volver. Convierte el alma. Y con relación a perfecta, que la ley de Jehová es perfecta, en este versículo 7 del Salmo 19, es entera, es verdadera, es íntegra, es sin defecto, es recta, sin tacha, perfecta. La ley del Señor, hermanos, decíamos que es una, recientemente. Ahora vemos que aparte de ser una, la ley es perfecta, es entera, completa, íntegra. Nada le falta, hermanos, a la ley. Está sin yerros, sin errores, está sin desaciertos. Por lo tanto, hermanos, en su plenitud y pureza, ella es inmaculada. Ella es perfecta. Así entendemos al apóstol Pablo en Romanos 7:7 cuando dijo, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Al decir, hermanos, que la ley es perfecta, quiero decir que ella es completa, que ella es íntegra, que ella es infalible, inerrante, inmaculada, y que por lo tanto convierte el alma. Convierte el alma.
Así también al que no guarda la ley, entonces no solamente peca, sino que se aleja de la perfección, se aleja de la integridad. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, en este punto. Cuidado con tener en poco esto de alejarse de la perfección. Sería un conformismo no bíblico. No es una excusa esta frase remanida que dice, nadie es perfecto. Bueno, Dios sí lo es. Y fue el Señor quien dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Es decir, enteros, íntegros, verdaderos, sin tacha, irreprensibles. Ese es el llamado. Recordando, hermanos, que despertaremos, como decía el Salmo que leíamos hace rato, a su semejanza. En perfección, a la semejanza del Hijo de Dios. Y estamos llamados nada más y nada menos que a eso. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, dice el salmista. Es la oración de David. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Fíjense, hermanos. Y era un hombre pecador como nosotros. Pero estamos llamados, hermanos, a esta perfección y a la semejanza del Hijo de Dios, a ser igual a nuestro Padre, igual al bendito unigénito del Padre. Hermanos, que aún haya remanente de pecado en nosotros no significa que no hemos de buscar la integridad y la perfección. Debemos recordar que estamos llamados a la plena semejanza del Hijo de Dios, que hemos sido recreados a la imagen de Él. Colosenses 1:28, el apóstol Pablo dice sobre el Señor Jesús, dice, a quien anunciamos, y fíjense, hermanos, en esto, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Fíjense esto, hermanos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y aquí está el propósito de esta enseñanza y de esta amonestación a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que, hermanos, cuidado con un conformismo no bíblico. Estamos llamados no a ser como los puritanos. No, hermanos, estamos llamados a ser como Cristo. Nuestros hermanos conocidos como puritanos en el tiempo pasado, ellos probablemente querían ser cristianos. Ser cristiano es el estándar. No ser puritano, es ser cristianos. Estamos llamados a ser como Jesús, perfectos, llamados a ser como nuestro Padre Celestial. Y esto, hermanos, se cumplirá. Si bien hay remanente de pecado en nosotros, el Señor completará su obra en nosotros. ¿Y por qué no recordar, hermanos, que toda la Escritura, segunda de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios? Volvemos al tema de la enseñanza y de la amonestación, porque dice, útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, no en parte, preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, la ley nos ayuda a esto. Ella es íntegra, perfecta, convierte el alma y es nuestra guía para ser semejante al dador de la ley. Al dador de la ley. Job 1:1 dice así inicia este libro santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces no se habla de un estado inmaculado de la criatura, sino más bien de rectitud. La ley inmaculada, hermanos, nos hace semejantes a Cristo. Y finalmente sí se concretará esto y seremos completa y absolutamente perfectos y sin mancha delante del Señor cuando despertemos a la semejanza del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, esta doctrina debemos de considerar no solamente que la ley es perfecta, sino que estamos llamados por medio de la ley que convierte el alma a buscar esta rectitud, esta integridad.
El Salmo 119. Y miren, hermano, nada más el verso 1 inicia así este hermoso capítulo del Salmo conocido, Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino. Ahí está, hermanos, la doctrina. Y continúa el texto, como explicando eso, los que andan en la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta. Y al considerar entonces la perfección de la ley, en contraste con la imperfección de las criaturas, lo nuestro, y lo mudable que somos, hermanos, las criaturas, esto nos lleva al siguiente atributo de la ley, su inmutabilidad. Nosotros somos mutables o mudables, cambiantes, fluctuantes. Pero la ley del Señor, hermanos, tal cual es su dador, es inmutable. Y así, hermanos, es necesario y es lógico también que sea. Es lógico y es necesario que sea, siendo que la ley veíamos que es divina, santa, universal, buena, es una, es perfecta. ¿Cómo puede que sea mutable? Entonces, pues es perfecta. No necesita cambios porque es perfecta. Ella es buena y no necesita, y es una, no se puede agregar, ni quitar, ni cercenar. Entonces, hermanos, esta santa ley, la ley moral, no necesita cambios, no necesita lo que hoy conocemos como actualizaciones, las versiones tal punto 0, 2.1. No, hermanos, la ley del Señor no necesita remiendos, cambios. Ella no cambia, hermanos. Vendrán culturas, modas, ideologías, tendencias, filosofías, etc. Pero la ley del Señor y toda su escritura permanecen inquebrantables, inmutables para siempre. Y acá hay, hermanos, ¿qué tenemos acerca de culturas, modas, lenguajes, idiomas, etcétera? Vestimentas, etcétera, incluso músicas. Todo puede cambiar, variar, fluctuar, mutar, pero no así la santa ley del Señor. Por lo tanto, su reinterpretación es pecado. Interpretarlo según la cultura, según la moda, las tendencias, las filosofías humanas. Meter ideas preconcebidas y luego amoldar la interpretación de su santa ley. El buscarle la vuelta para que se ajuste a las costumbres de las naciones. Es así que la iglesia, la casa de Dios, debe mantener su forma y su esencia siempre hasta el fin del mundo. Y debe ser ella, también la iglesia, que se rige por las leyes del dador o del dueño de casa. También la iglesia debe mantenerse en esta y procurar esta inmutabilidad mientras esté sobre la tierra. No nos es permitido cambiar a la esposa, vestirla u ornamentarla conforme a las costumbres o enseñarle un lenguaje que no sea el celestial. Cuidado con el engaño. También, hermanos, de no estar recibiendo la ley. Esto puede ocurrir si ella es cambiada o si es mal interpretada. Ejemplo de esto tenemos en Roma. Santificarás las fiestas. A ellos ni se les pasa por la cabeza que incumplen la ley. Ellos están creidísimos de que ellos guardan la ley. Y que el mandamiento, dice, santificarás las fiestas, que ese es el mandamiento. Hermanos, esto que ocurre con Roma y que ocurre en la cristiandad también y que puede ocurrir en cualquier lugar, no es una novedad y ya ocurrió. Y tenemos el testimonio por pluma de Sofonías, capítulo 3, verso 4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Sabemos de toda la iniquidad que estos hombres hacían y de la injusticia en la aplicación de las normativas. Pero aquí vemos, hermanos, un ejemplo de un falseamiento de la ley, de una adulteración, de una manipulación. Pero ella, hermanos,
debe ser interpretada fielmente, como siempre, con el espíritu mismo de las Escrituras, porque ella es inmutable y ella no cambia. Nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión, cómo miramos el mundo entero y toda nuestra filosofía, hermanos, debe ser bíblica. Por más raros que seamos al mundo, nosotros tenemos la llave del conocimiento y de lo que es verdadero. De dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el fin principal y el propósito de nuestra existencia. Y la explicación de prácticamente todas las cosas. ¿Y qué hay detrás de escena? El creyente sabe y entiende y discierne muchas cosas porque tiene la Sagrada Escritura, y la ley es como una llave de interpretación de los acontecimientos. Hermanos, la ley también, como ha de esperarse, la ley también es eterna. ¿Y por qué digo como ha de esperarse? Resulta, hermanos, que si la ley es divina y es perfecta y es inmutable, entonces se deduce de que ella es eterna. Las profecías acabarán, dice el apóstol Pablo. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero no así, hermanos, la ley moral del Señor. Pues la ley no tiene que ver con profecías. La ley tiene que ver con el amor. Y el amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. Y sabemos que el apóstol Pablo enseña que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. La ley, hermanos, moral del Señor, al igual que su dador, es eterna. Y por siempre nos relacionaremos con Dios por medio de ella. Jamás sin ella. A menos que uno esté excluido de su presencia. Bueno, también se relacionará con Dios por medio de la ley, pero en desobediencia. Nuestra actual comunión misma ya depende de esta relación que tenemos con su ley. Y será así por toda la eternidad. Su rigor y consideración en la eternidad, hermanos, ya es requerida en este presente siglo. Que la ley sea eterna y que por medio de ella nos relacionemos con el Señor siempre no significa que ahorita entonces Él no lo considera tanto, que al final el Señor tendrá más en cuenta esto. No, hermanos, su rigor y consideración es actual. El Salmo 119, verso 44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Fíjense que el salmista no dice: guardaré más allá del sol, al estilo como Eclesiastés. No, actual, y lo hará siempre. Ese es el latido, es el impulso del corazón del salmista, o de un nacido de Dios, que se relaciona con el Señor de esta manera y entiende, hermanos, que esta ley es eterna. Lo guardaré para siempre y eternamente, dice. Esto nos lleva, hermanos, al último atributo también, que tiene que ver justamente con su obediencia ya ahora. Porque fíjense, hermanos, vimos que ella es inmutable, perfecta, que es eterna y que de alguna u otra manera todo nos habla de una necesidad de obediencia. Y para eso considero muy importante que avancemos, hermanos, en este último atributo de los muchos que hay y que pudieran haber, hermanos, de la ley del Señor. Solamente tomamos unos cuantos para, como iglesia, considerar esto, y el Señor nos conceda crecer en las grandezas de la ley del Señor. Y esta última es que la ley es espiritual. La ley exige el cumplimiento del ser interior, del espíritu del hombre. El solo cumplimiento externo es una falsa obediencia, una obediencia disfrazada. Una desobediencia que se disfraza de obediencia. Romanos 7:14 dice el apóstol: la ley es espiritual.
Y el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Es interesante, y traigo una nota de Arthur Pym en este punto. Dice el hermano: el hecho de que la ley tenga conocimiento de nuestras disposiciones e intenciones más secretas, que exija la santa regulación de nuestra mente, afectos y voluntad, y que requiera que toda nuestra obediencia proceda del amor de inmediato, demuestra su origen divino. Ninguna otra ley jamás ha pretendido gobernar el espíritu del hombre, pero aquel que escudriña el corazón no reclama nada menos. La ley, hermanos, es, así como Dios, la ley es espiritual. Y reclama y requiere, hermanos, y exige el corazón. Y no menos. Por eso es imposible una buena obra que no sean hechas por un corazón nuevo. No puede ser. No son ni para la gloria del Señor, no son hechas por fe, etcétera. Los nacidos de Dios, hermanos, tenemos una mayor responsabilidad. Sabemos de la responsabilidad de las criaturas, pero nosotros tenemos una mayor responsabilidad y una mayor reprochabilidad también ante la desobediencia de la ley. ¿Por qué? Porque se nos ha dado un nuevo corazón. Se nos ha dado un nuevo corazón. Y Jeremías 31. También tenemos en el libro de Zacarías, pero es interesante, y Hebreos que hace eco de Jeremías. Pero interesante, hermanos, Proverbios 2:1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Es que no puede ser menos que eso. Y Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, hermanos, la ley es espiritual, eterna, inmutable, perfecta, y es una. Dijimos al inicio que podemos saber de nuestra relación con Dios examinando nuestra relación con su ley. Y que para eso también debemos crecer en el conocimiento de su ley. Qué notable, hermanos, cuando leíamos Isaías 42:24. No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley, o sea que tampoco quisieron oír su ley. El Señor, hermanos, nos conceda todo lo contrario a esto. Que nosotros queramos oír la voz del Señor, conocer más de sus mandamientos, estar deseosos nosotros de ver realmente si las cosas que hacemos y que decimos o que pensamos están bien. Y buscar reformar nuestra forma de pensar, de obrar. Que nuestra oración sea esta, hermanos: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Estamos, hermanos, en dependencia del Señor. Podemos nosotros procurar aprender más de los atributos, y de hecho que vamos a esforzarnos y procurar siempre aprender más de la ley del Señor. Pero necesitamos esto, reconocer nuestra necesidad del Señor y decir al Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice también el verso 97 del Salmo 119. Todo el día es ella mi meditación. Quiera el Señor, hermanos, concedernos esto en nuestras vidas y que crezcamos en el conocimiento de su ley. Que eso es crecer en el conocimiento del Señor. Vayamos, hermanos, al Señor en oración, dando gracias. Padre nuestro, te agradecemos una vez más y te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos concedas, Señor, mayor amor a tus mandamientos. Danos, Señor, un corazón sensible a tu ley santa.
Inclina, Padre nuestro, nuestro corazón, en cada uno de nosotros, a tus estatutos. Guíanos, Señor, necesitamos de tu guía. Concédenos siempre arrepentimiento por nuestros pecados. Muéstranos aquellos que son ocultos, Señor. Guíanos por la senda de justicia, por el camino de vida eterna, Señor, aquel que es difícil de transitar. Que cada uno de nosotros se niegue a sí mismo y que tome la cruz y realmente y genuinamente sigamos a tu Hijo, nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de Él, Señor, recordando también a nuestros hermanos en todas partes del mundo que se congregan, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos y con las iglesias que permanecen fiel a tu Evangelio y se guardan sin mácula de este mundo y sin mancha de este mundo perverso. Te pedimos esas cosas y te agradecemos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.